Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Grandes Mujeres Artistas. Hoy vamos a hablar de Dorothea Tanning. Dorothea Tanning es una artista surrealista. Aquí aparece en una fotografía que le toma Man Ray, el fotógrafo surrealista, en el año 42. Se adhiere al movimiento en su juventud. Es como una segunda oleada de movimiento surrealista en Estados Unidos, que bebe directamente del surrealismo que se había producido en París previo a la Segunda Guerra Mundial. En esta obra, Birthday, una figura femenina abre una de las numerosas puertas que aparecen en el cuadro. En la figura podemos reconocer a la propia Tanning, pero la obra trasciende al género del autorretrato. La mujer es un tótem que simboliza el poder de la imaginación. La mirada segura, los pechos descubiertos, el vestido que hace referencias a Shakespeare, con un enjambre de figuras liliputienses que bulle entre los zarcillos sedosos y la quimera postrada a sus pies. La convierten en una figura de cierto poder de transformación. La artista explicaba que para ella la puerta abierta era un talismán para defenderse de las cosas que le sucedían en su vida. Tanning pensaba que debemos dejar abierta la puerta que conduce a la imaginación. Decía: te das cuenta que lo enigmático es una cosa muy saludable, porque anima al espectador a mirar más allá de lo obvio y de lo vulgar. El motivo de la puerta abierta aparece en numerosas ocasiones en los diferentes medios que cultivó en los 60 años de su carrera. La puerta se representa en un primer momento en The Magic Flower Game del año 1941. Aparece como un portal al fondo que permite acceder a un curioso país de las maravillas, de sueños y metamorfosis. Pero después se va a convertir en un símbolo de sus nuevas aventuras personales. En A Very Happy Picture, muchos de los elementos arquitectónicos que encontramos en esta última obra, como son la entrada, las cajas de madera que vemos aquí, la estación, incluso las bóvedas, son alusiones directas a su nuevo hogar en Sedona, la casa que Ernst, el artista surrealista, y Tanning bautizarían con el nombre de Capricorn Hill. Sedona era un pueblo muy pequeño de apenas 500 habitantes y la gente, en palabras de Ernst, no se parecía en nada a los sofisticados neoyorquinos, no había más que vaqueros increíbles o artistas. La pareja que aparece en el plano medio, aquí vemos unos labios rojos, la figura femenina, y aquí unos pantalones, sería esta figura masculina, da una sensación de aventura. Y lo mismo se puede decir del rojo intenso del ramo de flores que sostiene la mujer desnuda y que evoca además una fuerza o una unión alquímica. El motivo de la puerta hace referencia a la gran pasión que sentía Tanning por la literatura alemana, francesa e inglesa, sobre todo por Alicia en el País de las Maravillas, de 1865, de Lewis Carroll. En otra de sus obras, L'Heure d'amour, una figura femenina desaparece, aquí la vemos, dentro de un libro cuya cubierta es una puerta. Y a la derecha de la composición también vemos otro libro que está abierto. Y en una de sus páginas pues vemos una cama, un reloj, una cabellera femenina y el nombre de Max Ernst, a quien precisamente dedica esta obra. Door 84 o Puerta 84 es otra obra en la que Tanning también utilizó una puerta encontrada y la colocó de tal manera que sobresalía por completo del marco pictórico. Aquí lo vemos en plano, pero aquí podemos ver los pomos de la puerta que sobresalía de ese marco pictórico.
En esta pintura combinada, la puerta divide el lienzo en dos paneles en los que unas manchas desaforadas de color rojo, amarillo y naranja cargan de energía y enmarcan los elásticos cuerpos de dos niñas. Esta obra podría compararse con esta otra obra de Marcel Duchamp, un ready-made que el artista rescató de su propio apartamento donde estuvo un tiempo instalado entre el dormitorio y el cuarto de baño. La pieza consistía en una puerta que podía dejarse abierta y cerrada al mismo tiempo, y que sugería de esta manera que la sexualidad no es solo una forma de actuar, sino también una forma de ver. Entendamos que los surrealistas desarrollan mucho la temática de la sexualidad. Se inspiran también en Freud y en la interpretación de los sueños de Freud, que tiene un marcado carácter sexual. Tanin compartía con Duchamp el interés por la fuerza de atracción y de posibilidad del motivo de la puerta. Tanin se sintió atraída por el surrealismo después de asistir a la revolucionaria exposición de Alfred Hamilton Barr, Fantastic Art, Dada y Surrealism, en el Museo de Modern Art, de Arte Moderno de Nueva York, en el año 1936. Alfred Hamilton Barr es el gran historiador del arte que estuvo acompañando a las vanguardias desde principios de siglo, y se debe precisamente a él pues el desarrollo de esta exposición en este Museo de Nueva York. En el prefacio que escribió para el catálogo de la exposición, Barr presentaba el surrealismo como una filosofía, una forma de vida, una causa a la que se han entregado algunos de los pintores y poetas más brillantes de nuestra época, con una devoción desenfrenada. En la muestra a la que asistieron más de 50.000 personas, se exhibieron, entre otras obras, Bicycle Wheel de Marcel Duchamp. También se expuso esta obra de Max Ernst y otras obras claves del surrealismo como Object, Shop Bubble Sets de Joseph Cornell o El objeto de Meret Oppenheim. 3 años después de esta exposición, en el año 1939, Tanin se embarcó con rumbo a Francia desde el puerto de Nueva York con los bolsillos llenos de cartas de recomendación para los artistas Yves Tanguy, Max Ernst y el propio Pablo Picasso. No obstante, tuvo que acortar su estancia cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Y las obras que realiza tras su regreso ya tienen un marcado simbolismo surrealista. Por ejemplo, Voltage, que tenemos aquí en pantalla. Aquí, en este caso, la artista deconstruye la musa femenina en sus elementos fetichistas, como son los pechos, los ojos, los tenemos separados del rostro, y el cabello. También en esta pintura se inspiró en la cultura del consumo, ya que ella había trabajado también en Nueva York como ilustradora para algunas marcas comerciales. Y en este caso se inspiran las manos del maniquí que tenemos en este anuncio de Macy's para diseñar las manos de la modelo. Tanin conoció a Max Ernst en diciembre de 1942. Ernst estaba asesorando a su tercera esposa, Peggy Guggenheim, que la tenemos aquí, con quien se había casado en 1941, sobre las artistas que podía incluir en una importante exposición sobre mujeres artistas que tenía planteado organizar en su nueva galería de arte Art of this Century, siguiendo precisamente los consejos del galerista Julien Levy, amigo de Tanin. Ernst visitó el pequeño estudio en el que trabajaba Tanin, y allí en su apartamento de Manhattan se quedó impresionado
con esta obra que hemos visto al principio, Birthday, que aún estaba en el caballete sin terminar y que el propio Mars le sugirió que la llamara de esta forma, Birthday, cumpleaños. Y también se incluyó esta otra obra, Children's Game. Esta exposición se llamó Exhibition by 31 Women, exposición de 31 mujeres, y Tanin expuso junto a otras pioneras en la vanguardia, como la surrealista Leonora Carrington, Leonor Fini, la mexicana Frida Kahlo, Meret Oppenheim, hemos visto antes una obra suya, Desayuno en piel, Kate Sage, Sonja Sekula, otras artistas, como digo, vanguardistas en este momento. Tanin era una de las figuras más destacadas entre las mujeres artistas que intentaban abrirse paso a través de esta senda tortuosa que se apartaba de las ideas preconcebidas relacionadas con el género y el talento. Estaba decidida a construir una identidad artística propia en un círculo surrealista que asignaba a las mujeres un papel pasivo. En Endgame, Juego Final, de 1944, Tanin ofrecía una fascinante variación sobre algunos lemas surrealistas tradicionales. En el cartel que diseñó Marcel Duchamp para la exposición se anunciaba que la intención de la muestra era presentar nuevos diseños de piezas de ajedrez, acompañados por obras inspiradas en este tema y juegos de ajedrez creados por 32 artistas. Entre ellos estaban Max Ernst, pero también Marcel Duchamp, André Breton, Alexander Calder, Roberto Mata, Man Ray, en fin, muchos otros artistas. En esta obra, Tanin pintó la cuadrícula de un tablero de ajedrez en el que la reina, representada por un zapato de satén blanco, domina al alfil representado por una mitra, que lo vemos como está pisando la mitra, y se encuentran en el centro de la composición. También domina las 4 torres que tenemos aquí en la esquina, para las cuales el artista pues, ha trazado hábilmente un camino triunfal. Vemos el camino que ha ido trazando con líneas, pequeños puntitos blancos. La parte izquierda del lienzo es de un rojo ardiente, la derecha de un verde dorado y apagado, y tanto las burbujas que salen de la trampa entendida aquí, estas burbujas que salen, como el paisaje montañoso que asoma por debajo del lienzo como si fuera a través de un desgarrón en la parte inferior, pueden ser un reflejo de las tensiones matrimoniales que Tanin y Ernst estaban experimentando en esa época. Ella se había divorciado del escritor Homer Shannon en 1942 y Ernst ya estaba separado de Peggy Guggenheim, si bien no se divorciaría hasta 1946. Huyendo del calor y de las habladurías de Nueva York, se habían refugiado en una casa que habían alquilado a medias con Julien Levy, el galerista, amigo de Tanin, y su mujer, que también era artista, la artista Muriel Streeted, en la caleta de Great River en Long Island. Y puede que Tanin utilizara el ajedrez para representar esa trampa, entre comillas, de la institución del matrimonio. Aquí tenemos a Max in a blue boat, Max en un bote azul, en un barco azul. Tanin recurre una vez más a los motivos de la puerta y del ajedrez como símbolos de su relación con Ernst, con quien contrajo matrimonio el 24 de octubre de 1946. A la izquierda vemos una construcción que se sale del plano pictórico. La tenemos aquí. Una especie de nichos con figuras que parecen muñecas. Hay una barca, se desliza, sale del plano pictórico y en la barca vemos a Ernst representado. Está caracterizado como un mago en consonancia con la condición de mago alquimista que detentaba dentro del movimiento surrealista.
dirige la mirada hacia el observador y delante de él se sienta una mujer que parece ser Tanin. La podemos ver aquí. Se la ve solo de espaldas. Ernst sostiene el fuego, aquí lo vemos sosteniendo el fuego, y la tela de su chaleco está decorada con la luna y las estrellas. Detalles que hacen referencia a la luna y al sol, el fuego y el agua. Están sentados ante un tablero de ajedrez. El tablero lo tenemos aquí. No tiene fichas, Ernst y Tanin son el rey y la reina, y la criatura fantástica del pájaro blanco que se transforma, vemos la cabeza del pájaro como si se estuviera transformando, simboliza la unión de los dos. Pero esta obra también tiene algo de recuerdo, pues la artista reflexiona sobre la pasión compartida de la pareja, el ajedrez, y rememora aquel glorioso verano que habían pasado en compañía de Levi y su mujer en Long Island, donde también les visitaron otros artistas como André Breton, Jacqueline Lamba y otros. En sus memorias Tanin rememoraba aquel ambiente social distendido y creativo y mencionaba un pequeño bote de remos. En 1947 se celebró una exposición surrealista. Se le llamó Exposición Internacional de Surrealismo, que tuvo lugar en la Galería Maite de París. Fue una primera muestra importante de arte surrealista después de la guerra, y Tanin participó con esta obra. En esos años, Tanin gozó de una consideración importante de la crítica en los Estados Unidos, además de exposiciones individuales que organizó en la Julian Levy Gallery en 1944 y 1948. En una entrevista que concedió en 1989, Tanin declaraba que en los años 40 se apoderó de mí una especie de sentimiento gótico. Me gustaba leer novelas góticas en aquel entonces, novelas envueltas en la bruma misteriosa e impredecible de unos lugares desconocidos para mí. Ese sentimiento gótico está presente en sus cuadros de niñas, pero los vestidos y las casas de madera también estaban en sus recuerdos de infancia. Dorotea era una de las 3 hijas de Amanda y Andrew Tanin, emigrantes suecos luteranos que se instalaron en la pequeña localidad de Galesburg en Illinois, en el medio oeste norteamericano. En esta obra, un inmenso girasol rompe la calma de la imagen de 2 niñas sonámbulas que se encuentran en un oscuro pasillo con puertas numeradas. El título hace referencia a la pequeña serenata de Mozart de 1789 y se pone en relación con la novela de Tanin, que fue publicada en 2004 llamada Chasm, una nueva versión de Abismo, relato corto publicado en 1949, y de la novela homónima de 1977, ya que Tanin, además de ser pintora, escultora, también escribirá relatos y, como vemos, publicará libros. La novela de Tanin se desarrolla en una casa llamada Windsgate, que se encuentra en un paisaje desértico cuya similitud con el desierto de Arizona es evidente. En esa casa, Destina vive recluida en una habitación de la 3ª planta que proyecta una esquirla de luz amarilla. Sobre el oscuro pasillo exterior, y en aquel espacio, el mayor tesoro de Destina es su caja de los recuerdos, donde guarda pelo de animal, garras y colas de monstruos de gila, pieles de reptil, huevos moteados e incluso algunos tarritos con ojos flotando. En una carta que Tanin escribió en 1999, analizaba esta obra. Explicaba que el girasol es la flor más agresiva de todas. Por tanto, al invocar la forma y el color del girasol, infunde ese mismo espíritu agresivo a las niñas que aparecen en su obra artística y literaria. Su interés por las niñas en estas obras, como la que vemos aquí,
aportaría una nueva dimensión a la obsesión de los surrealistas por la mujer niña. Tanin la representa como una figura dotada de curiosidad sexual, más parecida a Lolita que a Alicia en el País de las Maravillas. Tanin insistía en que la clave de la iluminación residía en la mujer niña, que aún no se encontraba sometida a la represión provocada por las expectativas y los códigos morales de la sociedad. Sus figuras femeninas poseen una capacidad de transformación poética y no sienten miedo ni repugnancia. La artista escribió que las rosas de esta composición iban adquiriendo su propia apariencia lúgubre, fantasmagórica, a medida que las iba pintando y que ella trató de conferirles un aspecto de naturaleza muerta. Además de captar las marcadas arrugas del mantel blanco que le servía de contrapunto. Lo pintó pensando en una mesa que había en la casa de su familia, cuando ella era una niña. Ella recordaba una larga mesa de comedor que los domingos, sobre todo cuando venía a cenar el pastor, se cubría primero con un hule y después con el enorme mantel blanco y reluciente. Lo sacudían y lo extendían, y después alisaban las arrugas que dejaba una cuadrícula apenas perceptible que se extendía de punta a punta. Estoy segura de que la cuadrícula se quedó en aquella casa. En el retrato de familia vuelve a recurrir a la cuadrícula y a la escala para definir las figuras familiares. Vemos un padre descomunal que preside la escena, una esposa inmóvil y una minúscula criada. Y ofrece una crítica subversiva de lo que más adelante describiría como la jerarquía que se impone dentro de la sacrosanta familia. En Maternity, una joven con un camisón de encaje blanco hecho jirones se aferra a un bebé, que también va vestido de blanco, mientras un perrito pintado a la imagen y semejanza del perro de Ernst y Tanin descansa al lado, un perro blanco, también con una expresión similar a la de un niño. La blancura de estos personajes contrasta con las oscuras nubes de la tormenta que se está formando en el cielo y con la fantasmagórica criatura blanca que se puede distinguir en el horizonte, una criatura sin cabeza, pero con unos pechos y un vientre bulbosos. Una historiadora del arte ha sugerido que esta pintura debe interpretarse como una condena de la maternidad, que conduce al aislamiento, a la miseria y a la falta de realización. También se relaciona con un poema que escribió Max Ernst, en el que equipara la maternidad con las lágrimas putrefactas y la deprimente fertilidad, y termina con el verso a través de la puerta impasiblemente. A mediados de los años 50, Dorothea Tanin creó vestuarios y escenografías para ballet. En particular, concibió algunos para las obras de George Balanchine. Night Shadow es la más conocida, del año 1946. Para el baile de máscaras del principio de Night Shadow, diseñó una serie de vistosos tocados con formas de animales y de barcos. La escenografía consistía en unos grandes arcos que dejaban ver un paisaje vasto e inhóspito, y para los protagonistas, el poeta y la sonámbula, que sienten una atracción mutua tan profunda que acabará con la vida del primero, Tanin creó un vestuario romántico que parecía sacado de una novela gótica. Diseñó unos pantalones y una levita para el poeta y un camisón blanco para la sonámbula, que les permitía fundirse en un tango íntimo, y además ideó una escenografía macabra, una especie de castillo. Estos diseños para ballet ayudan a explicar el giro de la pintura de Tanin en los años 50, cuando se produce una fragmentación de la forma y las extremidades de sus figuras adquieren una mayor movilidad. En Musical Chairs, sillas musicales, una niña con un traje típico sueco, la vemos aquí, se cae y hunde los brazos y las piernas en las paredes y en la alfombra. Aquí vemos cómo se cae de la silla. Se encuentra con la mirada perdida. En esta obra, en Soms,
la figura de la niña se pierde. Aquí podríamos ver el rostro de la niña, el brazo, el cuerpo, pero queda perdido, multiplicado en los pliegues de la tela y de las capas de la pintura. Los detalles de su rostro y sus extremidades en movimiento se dispersan y su pincelada se vuelve mucho más libre, más expresiva, para evocar al mismo tiempo el sueño y la vigilia. Estas dos pinturas revelan un alejamiento del ilusionismo en favor del uso de las figuras y los espacios más cercano al ballet, más envolvente. Es una etapa caleidoscópica, dominada por numerosas formas inquietas. A mediados de los años 60, Dorothea Tanin sacó su vieja máquina de coser Singer y empezó a trabajar en una serie de esculturas blandas, confeccionadas con telas compradas en una tienda de oportunidades y con otros objetos encontrados. Con ayuda de elementos tan cotidianos como la lana, el tweed, la piel sintética, las pelotas de ping-pong o las piezas de un rompecabezas, activó el objeto banal doméstico y lo convirtió en fetiche, y el espacio interior en un espacio de posibilidad surrealista. En Alfiletero, que puede servir como fetiche, del año 65, transformó un acerico de costura en un símbolo del deseo. Las líneas blancas pintadas, que las vemos aquí, y los alfileres son dos rasgos tan esenciales para esta forma bulbosa como el color negro del terciopelo. Ambos contribuyen a subrayar que hay algo oculto debajo de la piel, entre comillas, y dirigen la mirada del observador hacia el orificio naranja, construido con un embudo de plástico que se abre en uno de sus extremos. Tanin en el año 2000 afirmaría que quizá un alfiletero no tiene demasiado que ver con un fetiche. Crear un fetiche no es exactamente lo que se persigue cuando se construye una escultura, pues un fetiche es un objeto de superstición o incluso un objeto chamánico y sin embargo para mí no se diferencia demasiado de un acerico. A fin de cuentas los dos se les suele clavar alfileres. Mi intención era afirmar la simplicidad de la forma, aunque puede que no sea tan simple, pues lleva implícita una connotación psíquica inequívoca, y creo que sin ella la forma no podría existir. No una imagen, sino algo erizado de imágenes y de alfileres. En sus esculturas blandas reúne objetos aparentemente incompatibles para subrayar que el deseo puede manifestarse con la misma claridad en un objeto inanimado que en un sujeto de carne y hueso. En Christmas, un contraposto clásico de mármol se transforma en una forma serpentina. El objeto escultórico confeccionado a mano y el ready-made asistido dieron lugar a la espectacular instalación Chambre 202, Hotel du Pavot, en la que trabajó entre 1970 y 1973. Es una instalación con 3 paredes que el artista describiría en su diario como una habitación de hotel miserable, anónima, corriente y extraordinaria al mismo tiempo. La habitación 202, que se presenta ante el espectador, no se diferencia demasiado de un escenario teatral o de un plato cinematográfico. Tanin quería transmitir la sensación de que el papel de la pared iba a terminar de arrancarse del todo entre alaridos. La idea fundamental que se intenta comunicar es que lo cotidiano y lo extraordinario son universos contiguos. La sensación de terror físico recuerda la imagen de las mujeres que se arrastran y salen del papel pintado de la habitación. La chimenea, que parece dar a luz unas formas híbridas, mitad humanas, mitad animales, nos hace pensar en otro relato. En Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll.
En concreto en la escena en que Alicia empieza a crecer y a crecer, la casa se le queda cada vez más pequeña y como último recurso sacó un brazo por la ventana, metió un pie en la chimenea y se dijo a sí misma: ahora no puedo hacer nada más, pase lo que pase, ¿qué será de mí? En Chambre 202, Hotel du Pavot, asistimos a una metamorfosis similar a la del País de las Maravillas, la que sufren las dos formas voluptuosas de tela rosada de tamaño natural que atraviesan el anodino papel de la pared. Las tenemos ahí. Irrumpen en la habitación y se niegan a detenerse. Da la impresión de que la barriga blanda de una de las figuras y las voluptuosas nalgas de la otra se regodean de su acefalia irracional, se niegan a adoptar el lenguaje gestual característico de la conversación, el de las manos y los dedos, en favor del lenguaje erótico, de los ombligos y los orificios, pues parece que la primera irrumpe en la escena para reclamarla, mientras que la segunda se lanza a los brazos de una bestia oscura, que veríamos aquí estos brazos de esta bestia que está inserta en la pared. Delante de la chimenea, un sofá tapizado y una forma femenina se funden en un apasionado abrazo de tweed en una pieza titulada La revelación o el fin de mes. El sofá envuelve con la mano el cuerpo de su amante. Y de este modo se pone de manifiesto lo que Tanin describió en cierta ocasión como el triunfo de lo blando sobre lo duro, porque una escultura dura no puede tener la voluptuosidad táctil de una escultura blanda. Otra figura femenina se dobla sobre una mesa, presa del placer o del dolor. Las dos formas se funden en una sola pieza confeccionada con un paño de tuit oscuro. Con el título Mesa trágica, esta escultura evoca la iconografía de la historia, en particular, de la histeria, en particular el estado de éxtasis o amor pasional que los surrealistas transformaron en una imagen romántica cuyo paradigma sería la mujer desmayada que retrató Johann Heinrich Füssli en La pesadilla de 1781. En un ensayo escrito en 1977 se pone en contacto esta instalación con pinturas anteriores del artista. Sería El espacio tras la puerta entreabierta de Children's Game o de In kleinen Nachtmusik, ante el cual tiemblan las niñas. Lo que es indudable es que el Chicago de Al Capone está presente en el título de la habitación de las protagonistas decapitadas en el Hotel du Pavot. La habitación 202 hace referencia a una canción popular de 1919 llamada In Room 202, que cuenta la historia de Kitty Kane, la mujer de un gángster de Chicago que se suicidó en la habitación 202 de un hotel de esa ciudad en 1893. La sensación de metamorfosis y de transición de las esculturas aparece de nuevo en sus últimas obras, en las que retoma el motivo de la flor. Unas amapolas blancas silvestres asedian a los bucólicos cuerpos desnudos de Onavalon, de 1984. Un enorme lienzo que reelaboró una y otra vez durante 3 años y en el que, según declaraba la propia artista, las flores y sus colores verdes y blancos no solo son flores, sino también novas, lágrimas, presagios, Dios sabe qué, que luchan con nuestra propia forma ancestral o se confabulan con ella en un lugar que daría cualquier cosa por conocer. En sus últimas pinturas, 12 flores, una por cada mes del año, los pliegues íntimos del cuerpo femenino y los de la flor se convierten de nuevo en una forma antropomórfica fusionada. En Mujer artista desnuda de pie, una amapola de un rojo brillante, que la vemos aquí, añade un punto de fuga a la enorme pintura
y rechaza la esbeltez del desnudo tradicional en favor de una postura erguida, majestuosa, con su dramática mantilla negra. Al igual que en Birthday, utiliza el vestuario para que la figura desnuda parezca fuera de lugar y con las pinceladas vagas y los colores brillantes consigue que palpite ante nuestra mirada, como si estuviéramos presenciando una metamorfosis. Bueno, pues hasta aquí esta dedicatoria a la artista Dorothea Tanin, a la que se le dedicó un monográfico en el Museo Reina Sofía en el año 2018, y por eso pues dedico en el apartado de bibliografía y biografía precisamente recomiendo pues el catálogo de la exposición, que afortunadamente se puede descargar de internet. O sea que, bueno, eso es una buena noticia. Y bueno, pues espero que os haya gustado, que hayáis descubierto una artista surrealista y que, bueno, sigáis interesando por el mundo del arte y por, sobre todo, mujeres artistas. Nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.